Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Aquí estamos en otro programa más de Acontecer Médico. Su servidor Ricardo Urzúa, como siempre, me da mucho gusto y le doy más cordial bienvenida a este nuevo programa. Esta tarde con un tema que se habla poco, pero es muy importante desarrollarlo y desarrollarlo de manera clara y transparente, porque hay muchos mitos, hay muchos tabúes, hay muchos estigmas relacionados con la parte de salud mental. Y bueno, estoy hablando acerca de lo que representa el suicidio en nuestro país, bueno, en el mundo, en nuestro país y por supuesto en nuestro estado. Entonces el tema de hoy es justamente lo que son mitos y realidades sobre el suicidio. La depresión, muchos factores, post pandemia, pero lo interesante es que desde antes de la pandemia ya se estaba incrementando demasiado o mucho todos los casos de intentos o inclusive de suicidios ya complementados. Entonces, bueno, está considerado el suicidio también como otro problema de salud pública, pero con frecuencia había sido olvidado y de alguna forma alguien que en un entorno se suicida, pues obviamente es la afectación de su propia vida, pero hay un impacto también muy fuerte en lo que es su área cercana, amigos, sobre todo familiares, por supuesto, y queda un hueco y un impacto emocional enorme. Y bueno, y lo que comento es justamente que lo más peligroso, lo más preocupante es que los adolescentes han tenido un incremento en intentos de suicidio de más del 600% de 2006 al 2022. Esto es una información que vierte la Encuesta Nacional de Salud y de alguna forma nos debe de poner en una gran alerta. Ahora, ¿cómo abordarlo? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Normalmente no sabemos qué hacer o nos da pena. Bueno, pues para que nos diga qué hacer o qué no hacer, está aquí una gran especialista que es la doctora Erika Paola Pérez López, quien es adscrita al Centro Integral de Salud Mental Estancia Breve de la Secretaría de Salud Jalisco. Bienvenida, doctora. Me da mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Agradezco la invitación para hablar de este tema que, como ya lo comentaste, es un tema complicado, es difícil por todo lo que engloba, se considera también un tema tabú. Sin embargo, es muy pertinente el abordaje de este fenómeno que está aconteciendo. Fíjate que a veces hemos visto situaciones o personas que están en cierto riesgo, algunos que ya tenemos obviamente una noción de qué hacer o cómo estar al pendiente, observar y escuchar, etcétera, pues como que puedes intuir que algo no anda bien con esa persona. Pero la gran mayoría de las personas que llegan a saberlo no saben cómo abordar o no se atreven, inclusive tratan mejor de dar la vuelta de mira, y así, híjole, no, qué bronca, y lo pueden pensar, pero nunca tener un abordaje o una comunicación directa con esa persona que esté en un riesgo, ¿no? Entonces creo que este programa, ojalá que podamos transmitirles lo que conviene o no conviene hacer. Sé que también los medios de comunicación no han ayudado mucho. Es demasiado el amarillismo, a veces pareciera que le dan difusión en lugar de tratar de que se prevenga, ¿no? Sí. Y entonces pues es una gran responsabilidad estar frente a una cámara y nosotros poderles estar dando una difusión que ahorita en redes sabemos que se viraliza de una manera impresionante. Claro. Y entonces pues es muy importante poder transmitirles esta información. Entonces, bueno, si gustas, ¿por qué no empezamos? Si se puede prevenir el suicidio. Ok, bueno, el suicidio sí es prevenible, ya que en la mayoría de los casos de suicidio las personas dieron señales de alarma antes de cometer el suicidio. Exacto. Por lo general llegan un mes antes a los servicios de atención primaria una persona que cometió suicidio. Entonces desde ahí podemos ver que si utilizamos las medidas preventivas específicas en cada momento, sí puede ser prevenible, pero no es únicamente por parte de los servicios de atención mental, no nada más, se necesita también medidas políticas, se necesita, como comentabas, el apoyo de los medios de comunicación, de la comunidad, también de manera individual, ¿sí? Y de la familia, por supuesto. Claro, y esta información o la educación en esta área creo que es bien importante
porque hay personas que al revés ni siquiera se dan cuenta. Unos son porque se dan cuenta, pero no se quieren comprometer ni meterse en broncas, como dicen, ¿no? Ajá. Pero los que ni siquiera pasan de largo y de repente, ay, ¿cómo que se suicidó? Pues yo lo acabo de ver y lo vi contento y todo, y es que realmente no se tiene esa percepción y tendría que ver un factor que sería en este caso la mala comunicación que tenemos entre los seres humanos. Claro. Es también nuestro trabajo sensibilizar a la población. Muchas veces no es como tanto darle la vuelta o no querer ayudar a la persona, más bien es que no sabemos cómo ayudar, ¿sale? Y muchas veces se piensa que tú tienes que dar una intervención o tienes que decirle palabras específicas, y a veces simplemente con brindarles la escucha, la persona puede sentir ese apoyo y poder buscar la ayuda que necesita. Y hablando de comunicación, ahorita que se escucha, fíjate que ese es un grave problema que tienen en general la gran mayoría de las personas, que no les gusta escuchar, les gusta ser escuchados, pero no escuchar. Exacto. Oyen a la persona, pero al final no saben ni qué les dijo, la verdad, porque no están pensando en otra cosa. Y esto puede ser en algo trivial, donde no hay nada oculto, simplemente es, pues algo me platicó, ni supe. Pero qué triste que dejemos pasar a una persona que a lo mejor era justo el momento en el que se le podría haber apoyado y abordado al intuir o pensar que algo hay. Entonces, si quieres más adelante, podríamos ver cómo sí se debe abordar, cómo se aconsejaría en este caso hacer abrir la comunicación con esa persona y como dice, ¿no? Y preguntar y callarse, escuchar y escuchar, ¿no? Pero si quieres lo vemos más adelante. Estaba yo viendo algunas otras medidas. Tú dime si algunas, no sé, yo mi forma de pensar personal no estoy muy de acuerdo, pero bueno, estaba yo viendo que también se recomienda restringir el acceso a medios para suicidarse, o sea, por ejemplo, en el caso de armas de fuego, cuerdas, medicamentos, psicotrópicos, etcétera. ¿Es factible o es bueno eso? ¿No genera un como berrinche de decir, sí, pues ahora con mayor razón? ¿No es un efecto contrario? No, es una manera preventiva, ¿sí? Cuando una persona ya tiene una planeación como tal de ciertos medios con los que los va a efectuar, entonces sí el entorno, o más bien las familias, los cuidadores primarios, sí tenemos que tener esas medidas de retirar esos objetos que a lo mejor él pudiera decir en algún punto, no lo voy a hacer, ¿sí? Pero en un acto impulsivo pudiera agarrar algo con el que se pudiera hacer daño. Okay. Entonces sí es importante ante este riesgo. Claro, es importante también señalar que el suicidio es el acto como tal es la acción de quitarse la vida de manera premeditada y voluntaria. Sin embargo, el fenómeno suicida es mucho más amplio, ¿sale? Entonces ahí puede ir desde pensamientos, fantasías, y una ideación fija, tentativas. Entonces también es importante que, por ejemplo, si a mí me ha pasado por la mente quitarme la vida, no por ese sentido me van a retirar todo. ¿Sí me doy a entender? Ya. Ahí va a ir en específico una evaluación de cuál es el riesgo y cuál es la intensidad de estos pensamientos que nos van a llevar a tomar acciones preventivas específicas. Ok, hablando de suicidio, bueno, está muy claro, es una persona que ya lo decide, a lo mejor en algunos casos es un intento y sin embargo, pues sí lo logra, ¿no? Claro. Desafortunadamente, y si quería nada más quedarse en el intento, pues resulta que ya no, y sí, termina con su vida. ¿En qué momento podríamos nosotros catalogar a que una persona ya está muy cerca como de llegar a un intento de suicidio, o sea, tomar la acción? ¿Podría haber alguna señal muy inicial, sí, como que dijera uno, qué raro, si lo había visto bien y ahorita ya lo veo que está cambiando un poco? Sí hay algo. ¿Cuál sería ese? Las señales de alarma que podemos observar, por ejemplo, son cartas de despedida, cambios bruscos en su estado de ánimo, que dejen su testamento, que ya empiecen como a vender sus objetos personales, ¿sí? Esas ya son señales que nos tienen que llamar la atención de que algo está pasando, o incluso que la persona esté hablando de manera reiterativa del suicidio, de quitarse la vida.
Ok, por ejemplo, hay quienes son, consumen mucho alcohol o hasta son alcohólicos tal cual, o drogas, y en determinado momento esos mismos los utilizan como para ya Exacto. irse al extremo y todo. Ahí entonces, digamos que lo primero sería abordar su vicio, bueno, en este caso adicción al alcohol o drogas, como para que en este momento quitarle de alguna forma algo que seguramente lo puede llevar en algún momento a quitarse la vida, ¿no? Por supuesto, es que el suicidio es multifactorial. Okay. Claro que hay un aumento sobre todo con el consumo de alcohol, ¿sí? Y probablemente el consumo de alcohol venga atrás también un cuadro depresivo o ya tuviera alguna patología previa. Entonces, pues sí, a lo mejor en un momento de ya quiero acabar con mi vida, pues para darme valor, consumo, ¿no? Consumo, porque hemos visto, por ejemplo, en la práctica, que sí llegan pacientes intoxicados o por sobreingesta de medicamentos y aparte consumieron alcohol. Y ellos te refieren, sí, es que para darme valor para hacerlo. ¿Sí? Exacto. Entonces, pues claro, es un factor de riesgo muy importante el consumo. Entonces para tenerlo en cuenta. Vamos a un corte, doctora, si me permites. Claro. Y bueno, yo les comento que la cuestión del suicidio y tanto del suicidio, inclusive a veces hasta la misma depresión o enfermedades mentales, se ha convertido en un estigma social. Es una cosa que todo el mundo le da la vuelta y realmente es una de las epidemias o pandemias más fuertes que tenemos en este momento y muy poco se le da la importancia por parte de la sociedad o el entorno familiar o de amistades. Esto, y en nuestro caso, que es la responsabilidad, queremos informar y educar, pero con veracidad, obviamente con personas que están bien preparadas, con profesionales de la salud, para que toda la información sea basada en evidencia, que es parte de nuestro trabajo durante todo este tiempo. Algo también es importante mencionar, el día 10 de septiembre, ¿verdad? Pasó el Día Mundial de Prevención del Suicidio, y bueno, el lema de ese día, que la verdad yo quisiera que fuera todo el año, es crear esperanza a través de la acción. Entonces, ahorita nosotros de alguna manera queremos que podamos crear esperanza a quien nos esté viendo, o si no, después compartan nuestro programa para que llegue ese mensaje a esas personas que a lo mejor sin saberlo va a llegar en el momento oportuno y podemos inclusive salvar vidas. Y definitivamente pues sí necesitamos también hacer acciones colectivas. Entonces, bueno, vamos al corte y cuando ya regresemos vamos a hablar justamente de cómo están muy ligados la depresión y también a identificar los signos de advertencia de suicidio.